Muy bien, pues el proyecto que voy a presentar lo implantamos en abril de 2024, o sea, ya llevamos ahora un año y medio, y era una lista de problemas de salud codificada ya en origen, o sea, en el momento que están haciendo la asistencia ya el médico con SNOME CT. Bueno, para poneros un poco en contexto, el Hospital Clínic de Barcelona es un hospital de tercer nivel, de alta complejidad. Dispone de unas 700 camas y bueno, estos son los datos del año pasado, de 2024, para que veáis un poco la actividad que tenemos, ¿no? Tuvimos un total de altas de 51.000, de estas 12.000 eran CMAs y 39.000 altas convencionales, un total de 32.000 intervenciones, de las que eran 28.000 programadas. Y en actividad ambulatoria unos 200.000 primeras visitas, sucesivas 600.000 y urgencias 167.000 anuales. Normalmente nosotros las urgencias y la actividad ambulatoria las codificamos con un codificador automático en el que se fija un umbral de codificación que si no se supera nos queda en una cola para revisar por los expertos profesionales en codificación. Y las altas de hospitalización sí que utilizamos una herramienta de ayuda a la codificación que aplica procesamiento de lenguaje natural para identificar las entidades en el informe de alta, los diagnósticos y los procedimientos y que nos propone unos códigos. Pero claro, las altas de hospitalización sí que se revisan muy bien por los profesionales codificadores. Bueno, toda esta actividad se codifica con la clasificación oficial en España, que es la CIE-10, una modificación clínica. Y, y bueno, con esto nos encontramos que las altas de hospitalización, hasta que no se le da el alta al paciente, se tiene el informe, se tienen los resultados de anatomía patológica, laboratorio y demás, y con un poco de demora que a veces tenemos también en el área de codificación, pues a veces no tenemos los datos disponibles para poder explotarlos. O sea, no podemos recuperar la información igual hasta un mes o dos después. A la vez se disponía de una lista de problemas de salud en la historia clínica electrónica, eh, pero la situación de partida que teníamos es que esta no estaba codificada. Se utilizaban a veces conceptos inadecuados porque como estaba en un lugar muy visual de la estación clínica, a veces se utilizaba pues tipo recordatorio, ¿no? De algunos clínicos igual ponían ahí información como que el paciente está en un ensayo clínico o algunas cosas así. No había un responsable de su mantenimiento y su gestión, por lo que no se iba actualizando, no se iban inactivando los problemas que se iban resolviendo y claro, al final resultaba una lista muy larga y que les resultaba poco útil a los médicos. Entonces se decidió sustituir por una solución de una lista de problemas de salud nueva que estuviera codificada y se definieron una serie de requerimientos que debían de cumplir, que esto se hizo en la Comisión de Historias Clínicas. Los requerimientos que se definieron fueron estos. Primero, que estuviera codificada, bueno, que fuera única por paciente, o sea, la misma para todas las especialidades, la misma en urgencias, en consultas externas y en hospitalización, que fuera consistente y completa, que se fuera actualizando, que se fuera accesible de una forma rápida, que no interfiriera en la actividad asistencial de los médicos, o sea, intentando que fuera eficiente. Y bueno, aunque se podía registrar por el Más Salud en cualquier momento, se vinculó a dos casos de uso en los que era obligatorio por lo menos asociarle un problema de salud. Uno era cuando se crean informes que el médico ha de vincular a un problema de salud por lo menos que sea el que motive esa actividad asistencial. Y luego también en el momento de solicitar pruebas diagnósticas o derivaciones a otros especialistas, que también hay que por lo menos asociar un problema de salud que es el que justifica esa solicitud. Los objetivos eran, por un lado, mejorar la precisión y la eficiencia de la codificación clínica, automatizando el proceso ya desde el mismo momento del ingreso del paciente, sin esperar hasta el alta.
poder disponer entonces de la información ya en tiempo real, tanto para fines asistenciales como de investigación y gestión, mejorar la calidad y la gestión de los datos clínicos. Era muy importante lo de poder tener una visión global completa y rápida del paciente, nada más entrar, ¿no?, en el portal profesional y de cuáles son sus problemas de salud. Tanto eso desde urgencias como desde la consulta externa, hospitalización. Y bueno, también el que fuera interoperable con otros sistemas de información sanitaria. Bueno, esto sería un poco la vista en modo del widget. O sea, se desarrolló un widget específico dentro del portal profesional para la lista de problemas de salud. Esto sería un poco la vista del modo visualización y el modo edición. En el modo edición vemos que hay un campo que es donde el clínico escribiría en texto libre el problema de salud. Tenemos aquí una casilla para inactivar desde aquí de forma fácil y bueno, las fechas de registros, la fecha de inicio, que si no ponemos nada por defecto es la del registro, y la fecha fin, que en el momento que se pone fecha fin se inactivaría. Una vez registrados los problemas de salud tendríamos la descripción estándar y bueno, y desde aquí podríamos añadir los problemas fácilmente. Se desarrollaron una serie de marcas para destacar unas determinadas condiciones, ¿no? Por un lado, la Comisión de Historias Clínicas definió una lista de problemas de salud que se creyó que era muy importante que destacaran y que las conocieran todos los médicos que asistieran a ese paciente. Eran patologías crónicas que normalmente condicionan la evolución y el tratamiento, y son, por ejemplo, todas las neoplasias malignas, el Parkinson, las demencias, si se ha tenido un accidente cerebrovascular, la diabetes, la hipertensión, pues estas patologías que normalmente suelen darse ya de forma crónica en el paciente. También que se identificó con el icono este de IG de interés general. Se dio la posibilidad de marcar los favoritos por usuario y también de poder marcar las sospechas para poder registrar ya los problemas de salud, aunque aún no hubiera una confirmación diagnóstica. También, si no hay confirmación diagnóstica, se dio la opción de que se puedan poner signos o síntomas, ¿no?, el síndrome, hasta que hubiera un diagnóstico. La ordenación se hizo que cuando entra un usuario lo primero que vea sus favoritos en ese paciente, después los de interés general y luego ya por orden de más reciente a más antiguo. Bueno, aquí serían dos ejemplos de los dos casos de uso que hemos hablado. Para intentar facilitarlo, en el momento que va a hacer una solicitud, se le abriría una ventana, un pop-up, en el que saldrían los problemas de salud que tiene ese paciente y así simplemente tiene que marcar cuál es el que se vuelca en la solicitud. En el caso de que no esté el problema de salud aún registrado, pusimos la posibilidad esta de que pudieran añadirlo en el momento para agilizarlo. Y para cuando crean un informe, lo mismo. Hacemos que cuando van a crear el informe se le abra la ventana para que pueda seleccionar aquí directamente. Y una vez que crean el problema de salud, que desde aquí mismo puedan inactivar los que ya se hayan resuelto, para facilitar también lo de que se vaya manteniendo la lista de problemas de salud y no sea una lista que vaya quedando todo lo que ya se ha resuelto allí. Se pretende también, para facilitar el uso secundario de los datos, que luego estos se puedan volcar en el Data Warehouse institucional, ¿no?, que tenemos, que es el DataNex. Bueno, entonces la metodología que se siguió, primero se seleccionó qué terminología de referencia se iba a utilizar para codificar y se decidió SNOMED-CT porque era la terminología clínica más exhaustiva, ¿no?, que hay a nivel internacional. Como era tan extensa, creamos un subconjunto más limitado para adaptarlo a nuestras necesidades también. Un catálogo de problemas de salud que cuando se implantó estaba compuesto por unos 6.000 conceptos
y ahora en septiembre del 2025 ya se había duplicado, ya tenemos 13.000. Se pretende que sea un catálogo dinámico según las necesidades, que con el uso de los usuarios, conforme vayan necesitando, veamos que hay conceptos que faltan, pues vamos añadiéndolos, ¿no? Si vemos que son conceptos necesarios. En principio nos centramos en las jerarquías, hallazgos de trastornos y situación con contexto explícito para poder recoger algunos antecedentes de interés, como por ejemplo si es un trasplantado o si depende de diálisis renal. Después hemos visto que hacía falta añadir alguno más como eventos, por ejemplo, para poder recoger contacto con paciente tuberculoso o una exposición a un agente biológico. Y, y bueno, luego se definió un modelo de gobierno y unos flujos de trabajo y también se constituyó un comité editorial formado por clínicos y profesionales de servicio de informática clínica para en caso de dudas editoriales poder tener que pasar la aprobación, ¿no? Por el comité editorial. Antes de implantarlo ya se había formado un grupo clínico con el que se hicieron unas pruebas, se les enseñó un poco en el entorno pre las funcionalidades del widget y lo probaron, nos hicieron sugerencias y se fueron haciendo adaptaciones para facilitarles, ¿no? Su uso. Bueno, la infraestructura incluye 4 servidores especializados, que son por una parte el codificador automático. Para esto se adaptó la herramienta de ayuda a la codificación que utilizábamos ya con la CIE 10 eh, para los informes de alta y que se adaptó para que trabajara con SNOMED. Y esta herramienta ya utiliza el procesamiento de lenguaje natural para reconocer las entidades en los informes y entonces nos sirvió también para eso, para trabajar con los textos que escriben de forma libre los clínicos. Bueno, y claro, este codificador tiene una base terminológica muy importante y luego también una memoria de codificación. Se hizo un módulo para la revisión de la codificación de manera manual para los casos que no pudieran codificarse automáticamente. Un gestor de catálogos para poder hacer toda la actualización del catálogo. En este momento se utiliza eso para problemas de salud, pero se pretende que más adelante pueda servir para otros. Y bueno, hay un servidor terminológico para que nos sirviera para gestionar aquí todo el tema de las versiones, las actualizaciones y demás. Se integró, bueno, se desarrolló también el widget, se integraron el sistema y el catálogo con la estación de trabajo clínica. La herramienta que hemos dicho, el procesamiento de lenguaje naturales, permite eso, registrar de forma libre, pero tanto en español como en catalán, porque como al ser bilingües, tenemos informes en catalán, en español, algunos que incluso están mezclados, ¿no? Que a veces es complicado gestionar esto. Bueno, toda esta infraestructura nos permite una codificación semiautomática en tiempo real. Si es necesario que los especialistas en documentación clínica puedan revisar la codificación de forma manual y una gestión eficiente de los flujos de trabajo. El flujo de trabajo sería un poco este. El médico escribe en texto libre en el widget. Este texto se envía inmediatamente a un codificador automático que nos propone un máximo de 5 propuestas por nivel de confianza. También está la opción ninguna de las anteriores al final, por si acaso no es ninguna la adecuada. El médico, si encuentra entre estas propuestas la que es ya directamente en las selecciones, se queda guardada. En el widget se nos mostrará la descripción preferente de SNOMED, pero en el GIS se guardará también el concepto, o sea, el código de SNOMED y el texto libre que ha escrito el médico. Si no está de acuerdo con ninguna de estas opciones, puede modificar el texto, completarlo, editarlo, o puede elegir ninguna de las anteriores y en este caso nos llega al módulo de revisión, donde los expertos en codificación revisarán, buscarán el código. Si ven que no está en el catálogo, lo buscarán en SNOMED
para añadirlo al catálogo y si no está tampoco en SNOMED, bueno, si se tiene que añadir al catálogo o si no lo encuentra tampoco en SNOMED, lo envía al gestor, que hay un terminólogo que en el gestor va incluyendo los conceptos en el catálogo que considera adecuados de los que ha propuesto el revisor. Y si ve que no existen en SNOMED, pues por el circuito que hay para pedir las solicitudes al Centro Nacional de Referencia en el Ministerio, realiza la solicitud del concepto o de una descripción. Entonces, bueno, las funciones de este profesional sería un poco lo que hemos dicho. Añadir los conceptos al catálogo que faltan. También actualiza, en el momento que hay una nueva versión de SNOMED, los conceptos que estén afectados, pues los gestiona aquí. La opción, hemos visto que también era necesario poder implementar a nivel local el cambio de término preferente de SNOMED. Lo estamos haciendo solamente en casos muy concretos, pero eran en descripciones que nuestros clínicos no las utilizaban normalmente y no las reconocían, ¿no? Cuando lo veían. Por ejemplo, la disnea, si estaba como esfuerzo respiratorio, no lo reconocían y no la seleccionaban. O alguna de estas. En estos casos, de momento han sido 4 o 5 casos, no solo, pero hemos hecho el cambio este. Y lo hacemos desde el servidor terminológico. También hemos solicitado la traducción de descripciones de SNOMED al catalán, porque en los problemas de salud hay muy pocas descripciones en catalán. De momento solo hay las 139 descripciones que corresponden a 109 conceptos. El resto no disponemos de la traducción. Y entonces, aunque los clínicos sí que pueden escribir y buscar el problema de salud en catalán, que lo encuentra, la descripción luego la tenemos en castellano. Y sí que es una petición que nos han hecho los clínicos de poder, igual que tienen configurado el portal profesional, que pueden verlo en catalán o en castellano, el poder también utilizar descripciones en catalán. Y bueno, alguna vez si detectamos algún error, alguna inconsistencia, pues también lo informa al Centro Nacional de Referencia. Bueno, los resultados son del primero medio año, porque los del siguiente año han ido mejorando, pero estamos aún terminando de evaluarlo. En octubre del 2024 teníamos 118.000 problemas de salud registrados desde todos los ámbitos. Realmente el que más volumen hay es de urgencias, por la actividad que hay. Ahora, en septiembre de 2025, ya han ascendido a 372.000 problemas de salud. Respecto a los resultados cuantitativos de la herramienta de codificación, en octubre de 2024 el 74% se codificaba en origen, con lo que seleccionaba el médico. El 23% necesitaba que lo revisaran y lo codificaran los documentalistas, los profesionales, y un 2,5% quedaba sin codificación. Esto ha ido mejorando, la verdad, porque ahora con la revisión nos queda menos y al gestor aún menos nos llegan de tener que añadirlo, ¿no? Pero los que quedan sin codificación, estamos haciendo este año unas rondas de sesiones por todos los servicios, dándoles una serie de recomendaciones al escribir el texto y diciéndoles qué son las cosas que hay que poner y cuáles, recordando lo que no hay que poner dentro de la lista de problemas de salud y mostrándoles un poco sus resultados, ¿no? Del porcentaje que queda sin codificar y ejemplos de por qué. Por ejemplo, no sé, los servicios muy quirúrgicos tienden a poner igual procedimientos que dices, no, lo que hay que poner es el problema de salud que condiciona que le hagas esa cirugía, ¿no? No el procedimiento en sí. Eso ya hay otro apartado en el portal profesional para registrarlo. Recordarles que nos tienen que poner la localización, la lateralidad y todas estas cosas, porque si no, no podemos ponerle el código ni el codificador automático ni nosotros tampoco. Respecto al comportamiento de selección de los clínicos, en el 54% seleccionaba el médico el primer candidato sugerido por la herramienta, el 24% elegían entre el segundo y el quinto candidato
y entonces un 20% nos lo enviaban a nosotros, cogían el ninguno de los anteriores. Bueno, otras cosas que también les hemos recordado es lo de que no utilicen expresiones ambiguas, siglas, por ejemplo, siglas muy oficiales tipo epoxi que los reconoce la herramienta, pero hay otras que depende del servicio cambia el significado, entonces esto también se lo vamos recordando. Y bueno, los resultados sí que han ido evidenciando una mejoría significativa en la eficiencia del proceso de codificación y una reducción en los tiempos de procesamiento. Bueno, los beneficios derivados de la implementación de este sistema es que se ha permitido enriquecer la base de datos institucional, facilitando el acceso a información estructurada en un tiempo real, sin tener que esperar a que se dé el alta al paciente y que a que lo codifiquemos nosotros. Una mejora en la precisión de la codificación y en la eficiencia cuando lo hacen los profesionales clínicos. Sienta también la base para recomendaciones basadas en la evidencia y para a la larga poder hacer sistemas de soporte a la decisión clínica. Como conclusión, pensamos que el integrar una lista de problemas de salud codificada con SNOMED, ayudada por herramientas de procesamiento de lenguaje natural y teniendo servicio terminológico, es una estrategia efectiva para optimizar la codificación clínica, mejorar la calidad de los datos y fortalecer las capacidades de la institución en investigación, gestión y atención sanitaria. Bueno, en los próximos pasos que tenemos, ahora estamos mirando de la misma lista de problemas de salud se puedan también registrar las enfermedades minoritarias con Orphanet, que entonces serían unos usuarios en concreto que podrían acceder o a SNOMED o a Orphanet para registrar enfermedades minoritarias. Para esto se está adaptando los mismos servidores que tenemos, ¿no? Ya está en el servidor terminológico y se está también adaptando la herramienta que tenemos, el codificador y el gestor y el revisor. Por otro lado, hemos visto que catálogo de problemas de salud, hay un servicio de neonatos que, como es un entorno tan específico, hemos visto que sería interesante crearles un catálogo específico para ellos, porque hay problemas de salud que depende si es neonato o no, el concepto cambia. La herramienta de codificación ya tiene un entorno que diferencia si es obstetricia, neonatos o el resto, o sea que ya aprende la memoria dependiendo el servicio si es obstetricia, neonato o otro, pero hemos pensado que el catálogo de neonatos sí que lo tenían ellos muy trabajados ya con la CIE 10 y ya hemos hecho como un mapeo SNOMED validado por ellos, que ya son como unos 600 conceptos, estamos pendientes de poder implantarlo también. También queremos incorporar como un nuevo caso el vincular la lista de problemas de salud a la prescripción de fármacos. Este caso de uso se ha dejado para el final porque es bastante más complejo, porque como nosotros tenemos la receta electrónica con las farmacias, esto es obligatorio informarlo con CIE 10. Entonces tenemos que ver cómo hacemos para que convivan ahí CIE 10 y SNOMED, o sea, los diagnósticos de CIE 10 con los problemas de salud de SNOMED, cómo lo hacemos, ¿no? Para que no afecte, no impacte en la prescripción. Y a largo plazo queremos ver si esto nos permite también hacer clasificación de los pacientes a nivel más por patología, sindrómico y tal. Y bueno, lo que hemos comentado de poder enlazar a sistemas de soporte de decisión clínica. Y bueno, muchas gracias por su atención a estas horas ya de final de la jornada.